Trabajé como Navy SEAL durante algunos años. Pueden llamarme John. No voy a perder tiempo en mis antecedentes, mi entrenamiento o el camino que me llevó allí. Nada de eso importa para lo que sigue. Lo único que importa es que formé parte de un trabajo que me llevó a muchos lugares que la mayoría de la gente nunca ve, y ese trabajo me puso en situaciones donde prestar atención a los pequeños detalles no era opcional. La mayoría de los despliegues son exactamente lo que uno esperaría. Largos periodos de preparación, movimiento y espera. Aprendes rutas, revisas el equipo, te mueves de una posición a otra y tratas de no crearte problemas. El trabajo recompensa a quienes se mantienen en calma. Notas lo que tienes frente a ti, lo manejas y sigues adelante. Se pasa mucho tiempo en entornos que no son familiares. Selvas, desiertos, montañas, mar abierto. Cada uno trae su propio conjunto de problemas prácticos. Calor, frío, visibilidad, terreno, sonido. Aprendes cómo esas cosas te afectan a ti y a tu equipo, y después de un tiempo dejas de pensar en ellas conscientemente. De lo que no se habla mucho es de cómo los diferentes lugares se comportan de manera diferente, incluso cuando técnicamente no hay nada mal. El sonido no siempre viaja como debería. La distancia no siempre se siente consistente. A veces las cosas parecen más cerca o más lejos de lo que están. A veces un movimiento llama tu atención sin una razón clara. La mayoría de las veces, esos momentos pasan sin incidentes y luego los olvidas ocasionalmente, no es así. No hablo de peligro en el sentido normal. No contacto enemigo, no accidentes, no situaciones de riesgo que luego dan buenas historias. Hablo de momentos en los que algo no cuadra, y no hay una explicación inmediata del porqué. Cuando trabajas en equipo, aprendes rápido a no perseguir cada sensación extraña. Si reaccionaras a todo lo que se siente ligeramente fuera de lugar, nunca harías nada. Registras lo que puedes, te mantienes concentrado en la tarea y sigues avanzando. La mayoría de las veces, esa es la decisión correcta. A lo largo de los años, estuve presente en un puñado de situaciones donde ese enfoque no resolvió las cosas del todo. Eventos que no escalaron, que no se volvieron violentos y que no terminaron con nadie herido, pero que tampoco encajaban en ninguna categoría que usamos normalmente para describir lo que sucede en una operación. Lo que hizo diferentes a esos momentos fue lo consistentes que se sintieron después. Diferentes ubicaciones. Diferentes condiciones. Diferentes personas. La misma sensación de que algo había ocurrido justo fuera del alcance de lo que estábamos entrenados para notar. Nada de esto interfería con el trabajo. Completábamos las misiones, seguíamos adelante y no nos deteníamos a darle vueltas. Así funciona el trabajo. No te detienes a asignar significado a las cosas a menos que exijan acción. Estas no lo exigían. No presento esto como una sola historia o una cadena conectada de eventos. Las cosas que describo no se relacionaban entre sí de manera obvia, y no creo que sean parte de un patrón más grande. Son solo un pequeño número de momentos que se mantuvieron claros en mi memoria mucho después de que todo lo demás se desdibujara. He tenido tiempo desde entonces para pensar en lo que sobresalió y lo que no. No en el sentido de intentar resolver nada, sino en el sentido de notar que detalles nunca se desvanecieron. Los que se mantuvieron nítidos nunca fueron los ruidosos o los dramáticos. Fueron los momentos silenciosos donde algo estaba presente, era reconocido y luego se dejaba estar. Lo que sigue son algunos de esos momentos, escritos como los recuerdo. Nada más. El despliegue en Filipinas tuvo lugar a lo largo de la costa sur, en un área donde la jungla presionaba justo contra el agua y el suelo nunca se secaba del todo. Incluso de noche, el aire se mantenía espeso. El sudor empapaba el equipo más rápido de lo esperado, y cada paso tenía que ser colocado con cuidado para evitar raíces, charcos poco profundos y suelo blando que cedería bajo tu peso. Nos movíamos tierra adentro desde la costa, en fila india, con suficiente espacio para mantener la visibilidad sin amontonarnos. El agua permanecía a nuestra izquierda, oscura y de movimiento lento, interrumpida ocasionalmente por manglares que se extendían hacia ella como dedos. A la derecha, la jungla se cerraba casi de inmediato. La visibilidad caía a unos pocos metros en algunos lugares, con la vegetación tan densamente estratificada que cualquier cosa que se moviera dentro estaría medio escondida, a menos que cruzara un claro. La operación en sí era sencilla.
Confirmar lo que necesitábamos confirmar, luego retirarnos por el mismo camino por el que entramos. Sin contacto esperado. Sin presión de tiempo. El tipo de movimiento donde la disciplina importa más que la velocidad. Unos 20 minutos después, algo a la derecha llamó mi atención. No fue un sonido. Fue un movimiento que no coincidía con todo lo demás. Las hojas se movieron sin el retraso habitual. Las ramas cedieron sin romperse. Lo que fuera que fuese se mantuvo justo dentro del límite de los árboles, moviéndose en paralelo a nosotros, sin entrar nunca completamente en la vista. Al principio, supuse que era un animal reaccionando a nuestra presencia. Esa área tenía mucha fauna silvestre. Sin embargo, por lo general, los animales huían una vez que se daban cuenta de que había gente cerca. Este no huyó. Dimos otra docena de pasos, y el movimiento se mantuvo con nosotros. Misma distancia. Mismo ángulo. Cuando disminuimos la velocidad, él disminuyó. Cuando nos ajustamos ligeramente para evitar una zona húmeda cerca del agua, él también se ajustó. No lo señalé todavía. No había una amenaza repentina, ninguna razón para detener toda la fila por algo que podría resolverse por sí solo. Entonces cruzó una apertura entre dos árboles. Solo un destello al principio. Una forma que pasaba por un hueco estrecho donde la luz de la luna se filtraba. Pude ver lo suficiente para registrar que no iba pegado al suelo. Se movía erguido. Rápido. No saltaba ni trepaba. Corría. Levanté el puño y la fila se detuvo. Todo se congeló. Nadie habló. Nadie cambió el peso. La jungla continuó con su ruido de fondo como si nada hubiera cambiado. Escudriñé la línea de árboles con cuidado, observando otro cambio en el movimiento. Durante varios segundos, no pasó nada. Di la señal para avanzar de nuevo. Tan pronto como dimos un paso, él también se movió. Esta vez se mantuvo más cerca, cruzando vegetación más delgada donde había menos capas para esconderse. Tuve una visión más clara. Iba sobre dos piernas. No había lugar a dudas. La zancada era larga y uniforme, la parte superior del cuerpo inclinada hacia adelante mientras corría. Era delgado, estrecho y más alto de lo que debería ser para algo que se moviera tan rápido a través de un crecimiento enmarañado. La radio hizo clic en mi oído. ¿Lo estás viendo?, preguntó el hombre de punta en voz baja. Sí, dije. Eso era todo lo que había que decir. La cosa se mantuvo con nosotros otro minuto o dos, siguiéndonos el paso exactamente. Nunca se apresuró. Nunca dudó. Nunca salió completamente de su cobertura. Se mantuvo lo suficientemente visible como para que yo supiera que estaba allí. Luego se deslizó detrás de hojas y ramas antes de que pudiera enfocar los detalles. El color se registró claramente ahora. Verde. No brillante ni reflectante. El tipo de verde que se funde con la vegetación hasta que se mueve. Nunca vi una cara. Nunca vi ojos. Solo un contorno suave pasando por huecos más rápido de lo que mi cerebro quería procesar. En un momento cruzó un claro más amplio, quizás de 15 pies de ancho. Tuve la visión más clara que iba a tener. Dos piernas. Postura erguida. Zancada larga. Sin equipo. Sin arma. Sin patrón de movimiento humano. Presioné mi micrófono de nuevo. No lo sigan. El acuse de recibo llegó como un clic. Nadie discutió. Nadie sugirió lo contrario. Unos segundos después, el movimiento cambió de dirección. Simplemente se desvió más profundamente en la jungla y desapareció, como si hubiera llegado al límite de cualquier línea que había estado siguiendo. Continuamos la operación. No hubo más movimiento. No hubo contacto adicional. Completamos lo que habíamos ido a hacer y nos movimos de regreso hacia el agua por el mismo camino por el que habíamos entrado. Nadie lo mencionó después. No había nada que agregar. Nada había escalado. No se había requerido ninguna acción. Más tarde esa noche, de regreso en el área de preparación, con el equipo desplegado y revisado, el hombre de punta se sentó frente a mí, raspando lodo seco de sus botas con un trozo de metal. No levantó la vista cuando habló. Esa cosa de allá atrás,
dijo. No era humano. No, dije. Asintió una vez y volvió a lo que estaba haciendo. Ese fue el final de la conversación. Rotamos fuera de esa área unos días después. No hubo informes similares. No se transmitieron advertencias. Ninguna indicación de que alguien más hubiera encontrado lo mismo. En ese momento, lo traté de la misma manera que trataba cualquier cosa que no interfiriera con la misión. Lo noté y seguí adelante. Lo que se me quedó grabado no fue lo rápido que se movía o lo cerca que se mantuvo. Fue otra cosa. Los animales reaccionan. La gente reacciona. Esto no reaccionó. Nos siguió el paso, mantuvo la distancia, luego se desvinculó sin ninguna razón visible. Años después de otros despliegues y otros entornos, ese recuerdo se mantuvo más nítido que la mayoría. No había confusión en su movimiento. Ninguna vacilación. Ningún ajuste una vez que empezó a seguirnos el paso. Se comportó como algo que ya entendía lo que éramos y hacia dónde íbamos. En ese momento, no intenté describirlo más allá de lo que vi. No le puse una etiqueta. Eso no era útil. Mucho más tarde, con suficiente distancia del momento para ser honesto al respecto, hubo una comparación que encajaba mejor que las otras. No perfectamente. Pero lo suficientemente cerca. Me doy cuenta de que esto va a sonar loco, pero parecía una lagartija gigante. El despliegue en Afganistán ocurrió más tarde, durante un periodo en el que la mayoría de nuestras operaciones tenían lugar en terreno de mayor elevación. Las montañas allí no se sienten dramáticas cuando te insertan por primera vez. Se sienten secas, vacías y repetitivas. Largas líneas de cresta. Pasos estrechos. Roca por todas partes. Aprendes rápidamente que el sonido se comporta de manera diferente en altitud, especialmente en lugares donde paredes de piedra y cortes lo canalizan en direcciones que no esperas. Esta operación comenzó como un movimiento a través de un paso de montaña que habíamos usado antes. No a menudo, pero lo suficiente como para que no fuera desconocido. La ruta no estaba marcada en ningún mapa civil, pero era conocida y se consideraba lo suficientemente segura para el tránsito. Pero había pendientes empinadas a ambos lados, rocas sueltas bajo los pies y un viento que atravesaba el equipo incluso durante el día. Nos movíamos a media mañana. La visibilidad era buena. Sin problemas climáticos. Sin indicios de contacto en la zona. El tipo de movimiento donde tu atención se centra en el terreno y el espacio más que en nada más. A mitad del paso, noté los escalones. Al principio, pensé que eran naturales. Las formaciones rocosas en esa región pueden apilarse de maneras que parecen deliberadas desde ciertos ángulos. Pero a medida que nos acercábamos, quedó claro que esto no era erosión ni casualidad. Las piedras formaban un camino descendente, tallado en la montaña, estrecho pero consistente en ancho y altura. Bajaban. No empinados al principio. Solo lo suficiente para desviar tu mirada del paso y hacia el espacio más oscuro de abajo. Disminuí la velocidad y levanté la mano. La fila se detuvo. Me agaché y examiné el escalón más cercano. El borde estaba desgastado y liso. No dije nada todavía, pero todos podían verlo. Los escalones descendían hacia la sombra, curvándose ligeramente mientras seguían la forma de la montaña. El aire que subía desde abajo se sentía más fresco. ¿Quiero? Incluso el viento parecía detenerse en la parte superior de la escalera. Debatimos brevemente por el camp si evitarlo por completo. No había ninguna razón operativa para bajar allí. Pero tampoco había nada que marcara el área como restringida o peligrosa. Sin señalización. Sin mención en ningún informe. Y en ese entorno, las estructuras antiguas no eran inauditas. Afganistán está lleno de cosas que son anteriores a las fronteras modernas por siglos. Descendimos. Los escalones se estrecharon ligeramente a medida que bajaban, obligándonos a ajustar el espacio. La luz disminuyó rápidamente. Las paredes a ambos lados se elevaron más, la cara de roca cerrándose. La escalera se abrió a una caverna. No una cueva en el sentido natural. El espacio era demasiado regular. Las paredes se curvaban deliberadamente, formando una cámara amplia que se extendía más allá del alcance de nuestras luces.
El techo se elevaba lo suficientemente alto como para que el haz no lo encontrara de inmediato. Había marcas en la piedra. No escritura. Tallas superficiales, desgastadas y repetitivas en patrones que no parecían decorativos. Recorrían las paredes a alturas consistentes, como marcadores más que arte. Nos movimos lentamente, escaneando, luces barriendo en arcos superpuestos. Sin movimiento. Sin sonido aparte del nuestro. Entonces la estatua entró en la vista. Dominaba el centro de la caverna, tallada directamente desde el suelo de piedra. Una araña. Lo suficientemente detallada como para que los segmentos individuales fueran visibles donde la luz golpeaba la superficie. Era enorme. Solo el cuerpo se elevaba más alto que nuestras cabezas. Las patas se extendían hacia afuera, anclándola al suelo de la caverna de una manera que la hacía sentir menos como una estatua y más como algo congelado en su lugar. La superficie era lisa en algunas áreas, áspera en otras, como si diferentes partes hubieran estado expuestas a condiciones diferentes con el tiempo. La escala fue lo primero que impactó. La artesanía vino después. Lo que sea que hubiera hecho esto sabía exactamente lo que estaba haciendo. Las proporciones eran deliberadas. La postura era deliberada. Esto no era una talla tosca o un marcador antiguo. La caverna se sentía muy antigua. Empezamos a acercarnos a la estatua, cuando alguien me agarró fuerte del hombro. Me giré, levantando instintivamente mi rifle, y quedé cara a cara con un oficial superior que reconocí de inmediato. No era parte de nuestro movimiento. No levantó la voz. Pero agarró mi equipo y me tiró hacia atrás, hacia las escaleras. Eso está prohibido, dijo. El resto del equipo se quedó congelado, mirando. Todos ustedes no vieron nada, continuó. No hubo explicación. Ninguna elaboración. Solo la declaración. Nos movimos. Nadie discutió. Nadie hizo preguntas. Cualquier autoridad que tuviera era suficiente como para que la decisión no pareciera opcional. Ascendimos rápidamente, el aire calentándose a medida que subíamos. El sonido del viento regresó. Las radios volvieron a sonar normal. Cuando llegamos a la cima, el paso se veía exactamente igual que antes. El oficial superior se quedó abajo, fuera de la vista. Nos desviamos sin discutir. La operación continuó por un camino alternativo que agregó horas a nuestro movimiento. Nadie mencionó la caverna por el Camps. Nadie intentó volver a visitarla. Más tarde, de regreso en nuestra área de preparación, busqué al oficial superior. No estaba allí. Nadie más parecía sorprendido por su ausencia. Hice una pregunta en voz baja a alguien que había estado allí más tiempo que yo. Negó con la cabeza una vez. No, dijo. No se presentó ningún informe. No se hizo ninguna nota. Ninguna mención de los escalones, la caverna o la estatua en cualquier documentación que vi después. El área no estaba marcada oficialmente, pero nunca apareció en nuestro enrutamiento nuevamente. Con el tiempo, aprendí que algunos lugares no se marcan en los mapas. Se manejan de manera diferente. Se evitan sin explicación. Se redirige alrededor de ellos sin comentarios. En ese momento, no intenté asignar significado a lo que habíamos visto. Sea lo que sea ese lugar, no estaba destinado a que estuviéramos allí. El incidente de Irak. Esto sucedió después de que terminó la lucha. Eso es importante, porque descarta la mayoría de las explicaciones que la gente busca más tarde. No había fuego entrante, ni confusión sobre dónde estábamos, ni adrenalina que desenfocara las cosas. El enfrentamiento había terminado limpiamente. El área estaba segura. Estábamos haciendo lo que viene después, limpiando, verificando, moviéndonos metódicamente por lo que quedaba. El aire todavía olía a quemado. No exactamente humo, sino esa mezcla aguda de polvo, metal y algo químico que se instala en tu ropa y no se va. El sol estaba bajo, arrojando largas sombras sobre el hormigón roto y las paredes derrumbadas. El calor se disipaba rápidamente, reemplazado por ese frío seco de la noche que se arrastra una vez que la luz comienza a desaparecer. Nos movíamos por los restos de un pequeño grupo de estructuras. No quedaba mucho en pie.
Paredes voladas abiertas. Techos derrumbados hacia adentro. Escombros por todas partes. Tenías que mirar dónde pisabas o te torcerías un tobillo en piedras sueltas o pisarías algo que cedería bajo tu peso. Una ligera neblina comenzó a rodar desde terreno más bajo. Se mantuvo baja, rozando el suelo, moviéndose lentamente entre los escombros y acumulándose en depresiones poco profundas. Nos separamos, manteniendo contacto visual. Fue entonces cuando noté que el suelo se movía. No temblaba. No se derrumbaba. Se movía. Fue sutil al principio. Un desplazamiento lento debajo de la neblina, como si algo empujara desde abajo en lugar de a través de la superficie. El movimiento trazaba una curva poco profunda a través de los escombros a unos 30 metros delante de nosotros. Nos detuvimos de inmediato. El movimiento no se detuvo. Se deslizó hacia adelante, suave y continuo, pasando detrás de un muro roto y reapareciendo al otro lado. La neblina se separó a su alrededor, fluyendo sobre algo sólido en lugar de derivar libremente. Lo miré fijamente, tratando de conciliar lo que estaba viendo con algo familiar. El polvo asentándose no se comporta así. Tampoco el humo. La forma emergió más completamente cuando cruzó un espacio abierto entre montones de escombros. Era larga. Gruesa. Continua. Un solo cuerpo moviéndose como una pieza. Sin extremidades visibles. No había movimiento de lado a lado. Avanzaba solo por presión, deslizándose hacia adelante como algo abriéndose paso a través del suelo sin resistencia. La radio hizo clic. ¿Estás viendo esto?, preguntó uno de los tipos. La forma continuó moviéndose, inclinándose ligeramente cuesta abajo. Nunca se volvió hacia nosotros. Nunca reaccionó a nuestra presencia. Se comportó como si no estuviéramos allí en absoluto. Luego pasó lo suficientemente cerca como para que pudiera ver detalles. La superficie era áspera, no lisa. Tierra y escombros se aferraban a ella mientras se movía, luego caían detrás. La neblina giraba y se cerraba a su paso. Lo que fuera que fuese, estaba desplazando el suelo a medida que avanzaba, no solo deslizándose por la superficie. ¿Eso es una serpiente?, preguntó el tipo a mi lado. Observé cómo se movía, cómo respondía el suelo a su alrededor. Parece un gusano, dije. Esa era la comparación más cercana que tenía. La cosa disminuyó la velocidad al llegar a una depresión poco profunda cerca del borde de las estructuras. Uno de los cuerpos del enfrentamiento yacía allí, parcialmente oculto por escombros. El movimiento cambió. El extremo frontal de la forma, si es que tenía un frente, se elevó ligeramente, luego presionó hacia abajo cerca del cuerpo. El suelo cedió. Los escombros se deslizaron hacia adentro. Todavía no sé si imaginé lo que vino después. Juro que vi el cuerpo moverse. Al menos creo que lo hice. Lo vi moverse hacia abajo. No hubo sonido. Nada de desgarro. Nada de derrumbe. Solo desplazamiento y luego ausencia. La neblina se asentó. La forma similar a un gusano continuó hacia adelante unos metros más, luego se hundió más, su contorno desvaneciéndose a medida que el suelo se cerraba sobre ella. En cuestión de segundos, desapareció por completo. No quedó ningún agujero. Ningún suelo alterado más allá del que ya estaba allí por el enfrentamiento. Si no hubiera estado mirando el lugar exacto, no habría sabido que algo había cambiado. Nadie habló. Mi cerebro seguía repitiendo el momento, revisando ángulos, iluminación, distancia. Buscando algo que pudiera explicar lo que creía haber visto. Di la señal para avanzar. Avanzamos con cautela, pisando por el área donde había pasado. El suelo se sentía sólido bajo nuestros pies. Sin puntos blandos. Sin señales de túneles. Sin marcas de arrastre. Nada que sugiriera que algo masivo acababa de moverse a través de él. El cuerpo había desaparecido. Terminamos de limpiar el área sin incidentes. No hubo más movimiento. No hubo neblina adicional más allá de la que derivaba naturalmente con el aire que se enfriaba. Esa noche, mientras estábamos preparados y esperando, el mismo tipo que había hablado antes se sentó frente a mí. Apoyó su casco en su rodilla y miró al suelo entre nosotros.
Esa cosa, dijo. No me la estaba imaginando. Creo que se llevó ese cuerpo. No respondí de inmediato. No lo sé, dije finalmente. Asintió lentamente. No insistió. Tampoco yo. Esa fue la última vez que hablamos de ello. He repetido ese momento más veces de las que me gustaría admitir. La fatiga puede hacer cosas extrañas. El humo y la neblina pueden distorsionar la profundidad. Tu mente puede conectar movimientos que no están realmente conectados. Pero dos de nosotros vimos lo mismo. Ambos vimos la forma. Ambos vimos a dónde fue. Y el cuerpo desapareció después. Las cosas pesadas dejan rastros. Incluso cuando desaparecen bajo tierra, algo queda. No había nada. Lo que sea que esa cosa fuese. Pasó, tomó el cuerpo y se fue. El incidente de Somalia ocurrió de noche, durante un clima lo suficientemente malo como para que la mayoría de las unidades hubieran pospuesto el movimiento si hubieran tenido opción. Nosotros no. La tormenta llegó rápido desde la costa, adentrándose tierra adentro con lluvia intensa y viento que aplanaba el matorral y convertía el suelo seco en lodo resbaladizo en minutos. La visibilidad cayó a casi nada entre los destellos de relámpagos. Cuando el trueno rodaba, no resonaba tanto como se extendía por el cielo, largo y bajo, como si el sonido no pudiera decidir a dónde ir. Nos movíamos por terreno. Árboles bajos. Matorral. Tramos abiertos interrumpidos por arroyos poco profundos y grupos de rocas. No el tipo de lugar donde pierdes gente fácilmente, incluso de noche. El espacio era más cerrado de lo habitual debido al clima, pero mantuvimos contacto visual. Las linternas frontales permanecieron apagadas. Confiábamos en los destellos de relámpagos. Fue entonces cuando uno de nuestros hombres desapareció. No hubo grito. Ninguna llamada por el CAMS. Ninguna ruptura repentina en la formación que hubiera llamado la atención. Un momento estaba allí, moviéndose justo delante y a mi izquierda, y al siguiente no estaba. Nos detuvimos de inmediato. Conté cabezas 2 veces antes de decir algo. El mismo resultado ambas veces. Llamamos su nombre en voz baja por el CAMS. Sin respuesta. Lo intentamos de nuevo, más fuerte. Todavía nada. La lluvia caía con fuerza suficiente como para enmascarar cualquier cosa más pequeña que un trueno. El viento atravesaba el matorral en ráfagas irregulares, aplanándolo un momento y dejándolo rebotar al siguiente. Retrocedimos por nuestro camino exacto. Mismo espacio. Mismo orden. Sin signos de lucha. Sin equipo caído. Sin suelo alterado más allá de lo que la tormenta ya estaba haciendo por sí sola. El tipo desaparecido no era descuidado. No era inexperto. No era del tipo que se desviara o rompiera la formación. También era grande. 6 pies 4, 250 libras, construido como alguien que no se movía a menos que decidiera moverse. Ampliamos la búsqueda en arcos controlados, manteniendo la línea de vista cuando podíamos. Fue entonces cuando alguien vio la mochila. Colgaba de un árbol lejos de nuestro camino, recortada contra el cielo durante un relámpago. Por una fracción de segundo, no registré más que escombros atrapados en las ramas. Luego otro destello golpeó, y la forma se resolvió claramente. Era su mochila. Colgando a al menos 50 pies de altura. Nos acercamos a ella con tanto cuidado como el terreno permitía. La lluvia hacía todo resbaladizo. Las ramas azotaban con el viento. Cuando llegamos a la base del árbol, incliné la cabeza hacia atrás y seguí la línea del tronco hacia arriba. La mochila estaba suspendida de una rama gruesa cerca de la copa, balanceándose ligeramente con el viento. Sin cuerda. Sin cordón. Sin tela enganchada o rasgada. Simplemente colgaba allí. La miré fijamente durante un largo rato, tratando de encontrar una explicación práctica. Algo que encajara con el entorno. Algo que encajara con el hombre. Él no trepaba árboles. Al menos nunca lo había visto hacerlo. Y no había manera de que pudiera haber trepado tan alto en la oscuridad, tan rápido, en una tormenta, con todo el equipo. No había marcas de raspaduras en el tronco.
No había ramas rotas abajo. Nada en el suelo. La tormenta arreció de nuevo, el viento rugiendo a través del matorral, la lluvia cayendo de lado. Por unos segundos, el ruido lo abrumó todo. Luego se detuvo. No la tormenta. Solo el viento cayó de repente, dejando que la lluvia cayera recta en lugar de lado. Fue entonces cuando lo oímos. No un sonido del suelo. Arriba de nosotros. Una ráfaga de aire. Pesada. Rápida. Como algo grande pasando por encima a gran velocidad. No tenía forma. Ninguna silueta contra las nubes. Solo la inconfundible sensación de masa moviéndose a través del espacio por encima de la línea de árboles. Duró quizás un segundo. Luego desapareció. El viento arreció de nuevo inmediatamente después, las ramas azotando y la lluvia cayendo de lado como si nada hubiera pasado. Nadie habló durante varios segundos. Finalmente, alguien rompió el silencio. ¿Escuchaste eso? Permanecemos allí más tiempo del que deberíamos, la lluvia empapando el equipo, los relámpagos destellando intermitentemente sobre nuestras cabezas. La mochila continuaba balanceándose suavemente con el viento, intacta. Reanudamos la búsqueda. Cubrimos todas las direcciones. Ampliamos el radio. Revisamos los arroyos y el terreno bajo. Buscamos cualquier signo de movimiento, cualquier lugar donde alguien pudiera haber caído o sido arrastrado. La tormenta trabajaba en nuestra contra, borrando las huellas casi tan pronto como se hacían, pero incluso teniendo eso en cuenta, no había nada. Sin sangre. Sin tela rasgada. Sin suelo desplazado que no pareciera ya escurrimiento de tormenta. Eventualmente, el mando lo dio por terminado. No porque estuviéramos satisfechos, sino porque no quedaba nada que buscar. El clima no mejoraba. El riesgo para el resto del equipo aumentaba. Recuperamos la mochila. La bajamos con cuidado. Estaba intacta. Nada faltaba. Nada agregado. Su equipo estaba dentro, organizado como siempre lo guardaba. Nunca lo encontramos. El área fue buscada de nuevo más tarde, a la luz del día, después de que pasó la tormenta. Diferentes equipos. Mejor visibilidad. Mismo resultado. Sin cuerpo. Sin restos. Sin rastro. No se ofreció ninguna explicación oficial más allá del lenguaje habitual utilizado cuando algo no encaja. Separado. Perdido. Abrumado por el terreno. Nada de eso explicaba la mochila. Nada de eso explicaba el tipo de hombre que era. Y nada de eso explicaba lo que escuchamos sobre nuestras cabezas. La pérdida se quedó con nosotros. Los hombres no desaparecen así simplemente. Y las tormentas no cuelgan mochilas a 50 pies de altura en los árboles. El incidente de Noruega tuvo lugar durante una rotación de entrenamiento en clima frío, del tipo que te recuerda cómo los pequeños errores se vuelven serios mucho más rápido una vez que el agua y el frío están involucrados. Operábamos en alta mar de noche, lo suficientemente lejos como para que no hubiera luces en el horizonte. Sin rutas de navegación cercanas. Sin tierra visible. El mar estaba tranquilo de una manera que solo ocurre ocasionalmente en esa parte del mundo, lo suficientemente plano como para que el agua reflejara el cielo en lugar de romperlo. Aire frío, respiración constante, todo ralentizado por la temperatura. Nos movíamos a baja velocidad, manteniendo el espacio y ejecutando sistemas pasivos. Sin razón para hacer ruido. Sin razón para apresurarse. Solo movimiento constante a través de aguas abiertas mientras todos permanecían alerta a cualquier cosa que no perteneciera. Al principio, nada lo hacía. El agua rodaba debajo de nosotros en marejadas lentas y pesadas que apenas se registraban contra el casco. Podías oírlo más que sentirlo, un sonido bajo y constante que se mezclaba con el fondo hasta que dejabas de prestarle atención conscientemente. Eso cambió cuando el agua debajo de nosotros se oscureció. Fue un cambio gradual de tono, como una sombra pasando bajo un cristal. Al principio, supuse que era una ballena. Eso tenía sentido. La región alberga grandes especies marinas, y las ballenas emergen y se sumergen sin previo aviso. Su masa puede distorsionar los patrones del agua de maneras que parecen antinaturales si no lo esperas.
Ajusté mi postura y me incliné ligeramente, tratando de obtener un mejor ángulo. La forma debajo de nosotros era enorme. No larga y estrecha como la mayoría de las ballenas. Ancha. Lisa. La superficie no rompía el agua. Se mantenía justo debajo, moviéndose lo suficientemente lento como para que el desplazamiento fuera casi suave. La forma disminuyó la velocidad. Luego se detuvo. El agua sobre ella se calmó de una manera que captó mi atención de inmediato. El movimiento natural del mar no se reanudó. Era como si algo sólido hubiera presionado hacia arriba y se hubiera mantenido allí. Todavía pensaba en ballena cuando el ojo se abrió. No hubo acumulación. Ninguna ondulación. Solo una lenta separación en la oscuridad debajo de la superficie, revelando un solo ojo masivo abriéndose directamente hacia arriba. Estaba posicionado en la parte superior y central del cuerpo, orientado directamente hacia nosotros. El color se registró primero. Rojo. Brillante, profundo y saturado, como algo iluminado desde dentro en lugar de reflejar luz desde fuera. Su superficie era lisa y húmeda, atrapando la poca luz.